yo plantearía una reforma en la que nos fuéramos todos. Vamos a conversar con Marisol Pérez Tello, ex ministra de Justicia. ¿Cómo está, Marisol? Muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes, Jesús. Bien, bueno, después de tiempo, creo que converso contigo. Estamos en un momento bastante difícil. Yo trato de encontrarle alguna salida a esto. Fíjate que yo no tengo una posición, trato de ser neutral de alguna u otra manera, pero hay situaciones que de verdad cansan, ¿no? Y te llevan a pensar de que nada ha cambiado en los últimos años y que incluso hemos ido, pues, yendo a peor. Entonces yo sí quisiera que conversáramos antes del tema que nos trae aquí sobre cómo ves tú el tema de la institucionalidad, teniendo en cuenta que has sido ministra de Justicia. Yo con mucha preocupación, Jesús, te agradezco la pregunta porque creo que ese es el fondo, ¿no? Mira, no voy a citar fuentes interesadas, ni digamos fuentes que tengan o que hayan tomado partido. Voy a citar el Latinobarómetro, que claramente buen indicador. Basa su éxito y su prestigio en procurar describir la realidad de Latinoamérica sobre la base de información que luego puede ser corroborada. El Latinobarómetro se publicó el año pasado, poco antes de que el presidente empezara a ejercer sus funciones, y describió el Estado peruano como un Estado fallido. A mí me dio mucha pena, mucha vergüenza, porque la descripción que hace es real. Habla de una crisis de gobernabilidad de más de 20 años, habla de una crisis política que se refleja en 18 candidaturas, que también es evidente. El presidente Castillo es el resultado de esas 18 candidaturas y esa fragmentación del voto. Habla de una crisis institucional que, digamos, tiene esa evidencia, pero tiene otras. Cita el ejemplo de los 4 presidentes que tuvimos en el quinquenio anterior, de la forma como uno y otro se fueron yendo, de las interpretaciones un poco antojadizas de la Constitución sobre la base de lo que me convenía. Y finalmente dice en lo que ha venido a llamarse un Estado fallido. Y eso es solamente porque no entendemos que en un país, en un Estado de Derecho, lo que prevalece es la ley. Y si, Jesús, estamos hablando de la ley y de interpretar la ley a nuestro antojo, para saber si hay o no hay constituyente, para saber si de vacar al presidente se va o no se va a una elección general, date cuenta, y además los constitucionalistas se prestan para esto, ¿no? En vez de darle estabilidad y serenidad al tema, hay una suerte de jalar la interpretación a ver qué cosa quiero yo y cómo construyo una tesis sobre la base de lo que quiero. A mí me da mucha pena. Yo siento que hemos perdido muchos años, no a partir del presidente Castillo. El presidente Castillo lo que ha hecho es toda esa fragilidad institucional minarla más, claro. Aprovechando que existe. Y nada, en eso estamos ahora. Creo que hay que revertir la situación urgente que nos plantea la fragilidad del presidente Castillo y sus socios, pero también pensar en el Perú de dentro de 4 meses, dentro de 6, dentro de 10. Porque ese es el verdadero problema. Eso que tú mencionas es algo que no es de ahora, ha sido de siempre en realidad, al menos en los últimos 25 años, ¿no es cierto? Sino 20. Pero se estuvo logrando, hubo cierta continuidad. En lo económico existió esto que se esperaba, que era una política de Estado, más no de gobierno. O sea, no se cambió el sistema, se mantuvo a pesar de que se presentaron diferentes tipos de opciones políticas en el transcurso de los años que hemos vivido. Sin embargo, en este tienes como que una especie de quiebre en el cual no se entiende, pues obviamente, a qué vamos, ¿no es cierto? Entonces estamos enfrentando esta situación que es de por sí bastante lamentable. Por eso yo te pregunto a ti, porque tú conoces el aparato público, sabes exactamente lo importante que es mantener las instituciones sólidas para generar confianza, ¿no? Frente a, obviamente, nuestros demás vecinos, ¿no? Frente a Chile, frente a Colombia, frente a Ecuador, frente a Bolivia, frente a los Estados Unidos, a nuestros potenciales socios comerciales. Si no garantizamos eso, que es lo mínimo, pues obviamente podemos correr podemos tener pues una situación anómala que finalmente terminaría por afectar todo lo que hemos construido durante años. O sea, a eso voy. Yo trato de ver el tema por encima de lo que realmente estamos viviendo, que de por sí es bastante lamentable, ¿no? De cómo se están comportando nuestros políticos. Es que ese es el análisis, Jesús, sereno, que deberíamos hacer todos. Estamos tan distraídos en Zarratea, en los $20.000 en el water, en estos temas que son terribles, dramáticos, pero que en el fondo subyace el origen de esto, de la corrupción, de la inseguridad ciudadana,
lo que vamos a comentar ahora sobre los temas de migraciones, subyace la impunidad. El gran problema del Perú es la impunidad. Esta sensación de que la gente, por supuesto también los funcionarios públicos, los ministros, pueden hacer lo que quieran y acá no va a pasar nada, ¿no? Un problema que tú lo has dicho, no tiene un año, no es este presidente. Tenemos gobiernos regionales que eran en la misma fórmula que esta, ¿no? Incapacidad, mediocridad, generación de puestos de trabajo para el entorno inmediato, corrupción, falta de transparencia en los gobiernos regionales, y eso se ve en todos los presos, ¿no? El último 19 años para Goyo Santos. ¿Y qué ha significado Goyo Santos en Cajamarca? Mira la Cajamarca de hoy y mira la Cajamarca de hace 10 años. Es para llorar, Jesús. Sí, entonces, yo creo que hay cosas que son terribles, pero más allá de lo anecdótico, que no se haya continuado con la reforma del sistema de justicia, que fue sostenida durante los 5 años, no importaba si con que PPK, no importaba si cada uno le quiso poner su cuota, ¿no? Primero vinimos nosotros con el Acuerdo Nacional por la Justicia, un primer documento, luego vino lo planteado por Vizcarra, el documento presentado por la Comisión Wagner, luego vino el intento de discutir esto fuera del acuerdo y luego la discusión final en el Acuerdo Nacional por la Justicia, y luego vino un documento elaborado por Eduardo Vega con mucha seriedad en todo su tiempo que fue ministro de Justicia, en el que condensó y planteó una propuesta de reforma consensuada, donde lamentablemente el que tocaba la orquesta, el que la dirigía, era el ministro de Justicia y Derechos Humanos. Este señor, el premier de ministro de Justicia en 6 meses, no ha hecho nada por la reforma del sistema de justicia. Y en la reforma universitaria los pasos han sido para atrás, y en la reforma de transportes también. Pero eso fíjate, es terrible. yo soy de las personas que apunta siempre a que los medios de comunicación deberían dejar de ser cajas de resonancia, ¿no? Es cierto, y además recaudadores de dichos, ¿no? De dimes y diretes. La verdad que deberíamos ir un poco más al fondo, por eso que ahora que estás tú aquí, sí quería pedirte un poco más de reflexión sobre esto que es importante, ¿no es cierto? La institucionalidad, cómo nos vemos en adelante como país, cómo salimos de esta situación tan compleja que es esta nueva crisis política, ¿no es cierto? Generada por el Ejecutivo, pero también respaldada de alguna u otra manera por el Legislativo. Yo lo decía al inicio, no hay ninguna de las dos posiciones en este momento está en una situación en la cual alguno de los dos pueda, por ejemplo, ceder la mano al otro e iniciar un proceso de diálogo. Tú has hecho política desde hace mucho tiempo, vienes del Congreso, también has estado en el Ejecutivo y has pasado por una situación también compleja, ¿no? Lo que fue, por ejemplo, la salida de Pedro Pablo Kuczynski, pero entonces, en ese momento, incluso, existía al menos algún tipo de cercanía o de orientación de buscarle al menos algún tipo de salida, ¿no? Ante una situación que ya venía por otro lado, que era más compleja, que era obviamente aquella en la que estaba actuando, ¿no es cierto?, el Poder Judicial. Mira, gracias por la pregunta, porque yo creo que exactamente de lo que se trata es de poder entrar en estas reflexiones para identificar lo urgente y también lo importante. Yo creo que el largo plazo, que tendría que preocuparnos mucho más que el corto plazo para poder ir trabajando en paralelo, es la ausencia de cuadros políticos preparados, ¿no? Eso abre la puerta a la improvisación, eso abre la puerta a la falta de capacidad, eso abre la puerta a los intereses subalternos que entran a la política para mantener su cuotita de poder en las reglas del transporte, o en las universidades, o en las cooperativas, o en la minería ilegal. O sea, digamos, ya sabemos más o menos cuáles son los espacios que han logrado infiltrar la política, todos los partidos, ¿ah? Y lo que tendríamos que hacer los partidos es ir consolidándonos internamente para poder elegir mejor a quienes les ofrecemos a los ciudadanos como candidatos. No ir más o menos que cogiendo candidatos en cualquier lugar para no perder la inscripción, porque tenemos que mandar más candidatos de los que en realidad podemos preparar. No te digo nada de los planes de gobierno nacionales, sí, ni de los planes de gobierno municipales y regionales, porque ya nos ponemos a llorar todos. Sí, eso está peor. Pero tú decías algo, ¿no? Tú decías, Marisol, no han tomado todavía el Poder Judicial. Eso no es del todo cierto. Hoy día, ayer o antes de ayer, yo lo que he dicho es que está todavía trabajando medianamente bien, no es que no lo hayan tocado. Eso pero peligrosamente, Jesús, porque no estamos viendo, por ejemplo, que no se ha convocado a nada de la reforma, porque depende del ministro de Justicia convocarlo. Y por lo tanto, todas las cosas que se tenían que haber ejecutado, que eran 9 ejes de trabajo para mejorar los procesos de alimentos, para mejorar un montón de cosas que afectan la vida de la gente, no existen. Tienes a 6 de 7 miembros
del Tribunal Constitucional con mandato vencido. Tienes solamente 2 fiscales supremos. Los otros 5 los tiene que elegir la Junta Nacional de Justicia y no podemos tener un nuevo fiscal supremo porque no hay titulares. Eso está pasando en el sistema. Y ya en el Poder Judicial tienes al ex ministro de Justicia, hoy premier, firmando un acta con Bambas en donde se compromete a sentar a los representantes de Bambas, bueno, de la zona con la que han firmado, con el Poder Judicial y con el Ministerio Público. O sea, ¿cómo puede? Ni siquiera redacta, vamos a hacer las acciones para, ¿no? O sea, eso te demuestra absoluta confusión de cuál es su rol. Ahora que me lo pones así, de verdad, discúlpame que utilice el término, pero estamos jodidos, pues, o sea, ninguna de las instituciones que son representativas en este país están funcionando. Y que me disculpen los oyentes, pero es claro, o sea, a veces hay que dejar un poco el eufemismo para podernos actuar realmente sobre lo que está pasando. Y sí, tienes razón, o sea, claro, el Ministerio Público no tiene la Junta de Fiscales Supremos completos, ¿no? O sea, las investigaciones tardan o demora. Y lo que dices, ¿no? El ministro que es actual premier también ha tenido problemas, no solamente este tema de las Bambas, está todavía esto que no está explicado del todo, ¿no? La salida de la jefa del INPE y luego la salida del procurador general Daniel Soria, que hoy día creo que ha tenido una resolución a su favor sobre el tema, obviamente, de su salida, ¿no? Que ha sido introspectiva. Sí, en realidad, déjame decirte que me pones en una situación bastante calamitosa que yo también debo recular en mis afirmaciones. Entonces no estamos bien para absolutamente nada. Pero Jesús, yo te agradezco. Es degenerativo. Porque yo siento que la ciudadanía muchas veces está indiferente a esto. Yo no sé si es lo que nos pasó con Sendero Luminoso en un tiempo que preferimos no ver porque era tanto el dolor y tanto el miedo que mejor no veíamos, o lo que nos pasó entre la segunda y tercera ola de pandemia, que era tanta la muerte que preferías no hablar del tema y si no era por la mascarilla, parecía que la vida había vuelto a la normalidad. O sea, yo creo que llegamos a un punto entre el temor o la creencia de que las cosas no van a cambiar en que nos resignamos. Y en verdad, a veces yo estoy con amigas y con amigos entrañables y digo, oye, de repente la que está mal soy yo y en verdad las cosas no están tan mal. Pero claro, o sea, está mal, está peor. O sea, no puede ser que la gente acepte como natural qué contradictorio, estas ¿no? cosas que están sucediendo todos los días, ¿no? Y qué contradictorio, ¿no? O sea, estamos reflexionando con Marisol Perestello sobre el tema de la situación política, pero lo político va a lo social y a diferentes espacios de la vida misma, ¿no? Te digo, qué contradictorio, porque con esto de la pandemia se decía que íbamos a salir mejor, ¿no? Como país, como ciudad, como ciudadanos, pero a la larga ya vimos que se ha presentado toda una degeneración que hasta este momento no logramos nosotros resolver. Por eso es que nos preguntamos, ¿cómo salimos finalmente de esta crisis? ¿Tú qué crees que deba pasar en las próximas semanas? Mira, yo creo que no va a pasar nada. ¿Y sabes por qué, Jesús? Primero porque coincido contigo en que estamos jodidos. Pero eso es normal. Siempre podemos estar peor. Pero es que, siempre podemos estar peor. Marisol, discúlpame, pero yo siento que estamos en un... Sí. Pero eso sería normalizar las cosas, y las cosas no están bien, y no debería ser una constante normalizar hechos que son importantes, ¿no? Pero te digo, no va a pasar nada, Jesús, porque en paralelo a lo que tú y yo estamos conversando, que es real y que está sucediendo, hay un proceso electoral municipal y regional. Y los partidos están desesperados porque si no consiguen el número de candidatos mínimos que tienen que presentar a nivel nacional, pierden la inscripción. Y si pierden la inscripción, pierden el financiamiento de OMPE, que en el quinquenio anterior fue de 74 millones de soles. Es decir, más o menos 500.000 soles por cada parlamentario. Eso para el partido político. Entonces hay un montón de incentivos perversos que hacen que la foto que debería de estar en cómo hacemos para que el Congreso se legitime, porque si hay una decisión de vacancia o de cambiar el 117, una sanción legal, para que los ciudadanos, que son finalmente la voz que se representa en el Congreso, respalden eso, tiene que haber legitimidad en el Parlamento, y el Parlamento ha perdido legitimidad. La última gracia con lo de la reforma universitaria, o sea, ya con eso nadie les cree, Jesús, y me da pena lo que te digo, porque yo creo que el Parlamento tiene que recuperar prestigio. Pero sí, a partir del 14 de junio, que se acaban de inscribir las candidaturas a nivel nacional, va a venir otro momento político. Es una vergüenza que los partidos no puedan en este momento entender que si es que hay que evaluar, y te lo digo con honestidad, hay una más o menos constante, y es que el presidente se tiene que ir. El presidente se tiene que ir porque él mismo sabe que no sabe
es incapaz de sentar a alguien que sí sabe a dirigir las agendas del país, y los que sienta son con las mismas carencias que tiene él o con otras peores. Por ejemplo, la incapacidad del ministro Torres de generar consensos y diálogo, ¿no? O sea, la pata en el cuello. No te voy a acusar constitucionalmente, quiero dialogar de lo que me da la gana, porque tú estás contra mí, pero no te voy a contestar preguntas porque para eso no te he convocado. Claro. Lejos de sumar, resta. Tendría que haber actuaciones del presidente completamente distintas, que no son pues caminar con su látigo por todas partes. Pues esto no es un circo, por Dios. A mí me da pena, porque subestima a los peruanos. Mira, para terminar este tema, porque creo que es bastante amplio y nos va a faltar tiempo. Pero te agradezco, Jesús, que le pongas la luz, porque es de lo que hay que discutir. Mira, la democracia es la suma de instituciones. No hay, y las que hay las están destruyendo. De seguridad jurídica, que se traslada en seguridad física. Tampoco hay. Y finalmente, de ciudadanía. Esto que tú estás haciendo y que yo felicito de corazón es eso, es generar y construir ciudadanía. Este problema lo tenemos que resolver todos juntos, tomando parte y comprometiéndonos, sin insultar al otro porque piensa distinto. Hay que escucharlo y ir construyendo juntos los consensos. En eso estamos, Marisol, la verdad. Es que ese es un tema que nos preocupa a todos, porque al margen de ser periodista, estar en un medio de comunicación, soy ciudadano, soy padre de familia, como tú también eres ciudadana y eres padre de familia y ejerces tus deberes y tus derechos. Creo que todos tenemos esa misma situación. Yo soy madre, pero ¿no? sí. Bueno, me refiero a ciudadana, ¿no? En general. Pero claro, o sea, uno se preocupa por el futuro y me lo dice todo el mundo. ¿Y qué va a pasar más adelante? Bueno, yo no lo sé. Aquí están que se matan y lo que nos toca a nosotros está por encima. Uno no puede tratar de sumarse a una posición en este momento, porque eso es no avanzar. O sea, uno no porque claro, no puedes compartir los puntos de vista de ninguno de los dos escenarios porque son demasiado transgresores, están demasiado, a veces hasta fanatizados, pienso yo, y entonces tiene que haber un punto medio, alguien que diga de aquí en adelante avanzamos. Ahora, yo sí creo que el presidente de la República debe dar un paso al costado, porque uno, como ser humano en algún momento, pero sobre todo cuando asume un cargo de esta naturaleza, debe entender que si no está capacitado, ¿no es cierto? Que si no tiene las condiciones, pues obviamente lo que está generando es un problema. Y ese problema no te lo está generando a ti o a tu partido, sino lo está generando al Perú. Y el Perú son 33 millones de personas que dependen de tus decisiones. Y si tus decisiones no son las correctas, pues obviamente date cuenta, pues, ¿no? O sea, Yo siempre ponía, después de que lo escuché en CNN, siempre pensaba en un hombre manejando un ómnibus o una combi con 33 millones de caritas que le dicen ¿a dónde vamos? Y él los mira y le dice, no sé. ¿Y sabes manejar? No. Entonces, claro, todos nos queremos aventar del bus. Así es. Entonces es una cosa de locos. Y yo sí, mira, nosotros llegamos a un acuerdo el viernes pasado, que tuvimos una reunión con la gente del partido a nivel nacional. Lo primero que dijeron fue algo que yo quiero compartir contigo porque no lo había visto, pese a que yo soy tacneña, yo no soy limeña, y además tengo una relación con mi tierra bastante fluida, ¿no? O sea, no es que me fui de Tacna y me desvinculé. Y los gobiernos regionales padecemos esta suma de mediocridad, incapacidad, oportunismo hace 20 años. O sea, que estamos acostumbrados a vivir sin el Estado, a ver cómo nos las arreglamos. ¿Ya? Esa es una cosa que está ahí presente, y por eso es que hay mucho más tolerancia a la estupidez en personas que ya aprendieron a sobrevivir y es que es eso, porque lo que está pasando en el Perú no tiene nombre. Sí, o sea, yo he visto malas acciones, he visto malos funcionarios, pero este nivel de mediocridad, de ver cómo le pasó la papa caliente al otro, no lo he visto nunca. No lo he visto nunca. El nivel de impunidad del sector transportes y el silencio de los congresistas porque les han dado un puente o una vereda no tiene nombre. Claro, pero, o sea, de verdad, bueno, claro, tiene nombre. Pero tiene nombre. Es pues, un poco de corrupción y otro poco de mediocridad. Pero lo que te decía es... Y de egoísmo también, porque no piensas en el bien superior que es o sea, no piensas en los demás, pues obviamente piensas en ti y nada más, o en tu partido y punto, ¿no? Marisol... Mira, la mezquindad de la política hecha bandera, ¿no? Hecha bandera. Y otra cosa que acordamos es la renuncia, hay que pedírsela como un acto de respeto a la institución presidencial. Pero de alguna forma, y es lo que yo he venido haciendo después de ese viernes en que estuve reunida con la gente del partido. O sea, con respeto a lo que representa, hay que decirle, señor, por favor, váyase.
Váyase en un acto de dignidad que lo va a enaltecer. Váyase, pide usted, presente usted su renuncia. Pero me temo, pero igual me temo, Jesús, que el problema es otro. El problema es qué viene después. Sí. ¿Se va solamente el presidente y Dina Boluarte? ¿Se van los dos? ¿Se va al Congreso? Ese es otro tema, se va ¿no? al Congreso. Ese es otro tema. Mira, ¿A quién le vamos a entregar el país? Uy, creo que... en el Parlamento que no la tengo. Tengo esta voz que la uso fuerte todo lo que puedo. Yo plantearía una reforma en la que nos fuéramos todos, porque esa es la señal que el país necesita. Y diría, ustedes, señores TC, tuvieron la oportunidad de regular la cuestión de confianza y la vacancia y no lo hicieron. Esta situación ya no da más. Esto está, vámonos todos y empecemos otra vez. Pero los incentivos son perversos. No solo es el trabajo, sino también el financiamiento de hombres. Bien, Marisol, se nos fue el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros con estas reflexiones. El tema era otro en realidad, pero creo que era importante en todo caso tener también un poco de tu voz respecto a esta situación de cómo es que se maneja el Estado y cuáles son tus impresiones sobre algo que estamos buscando, que es una solución a esta situación.